Quiero que me apoyen, por favor, haciendo un pequeño ejercicio. A ver si me pueden apoyar tantito. Pueden cerrar tantito sus ojos y pensar en algún proyecto que hayan tenido últimamente, en alguna idea que hayan tenido sobre algún negocio, sobre algún emprendimiento, sobre ir al gimnasio, sobre una nueva actividad. ¿Pueden hacer eso? ¿Tantito? Ok. Muy bien. Listo. ¿Cuánto tiempo llevará esa idea en su cabeza, más o menos? ¿Un día, una semana, un mes, un año? O sea, de la última vez que pensaron en algo. La idea de esta plática es justamente que a todo el mundo nos pasa algo similar. O sea, pensamos en algo, tenemos muchísimas ideas, tenemos ideas sobre proyectos, tenemos ideas sobre negocios. Llega diciembre y estamos pensando y hacemos una lista de deseos, nos comemos las uvas y pensamos, el próximo año voy a entrar al gimnasio, el próximo año voy a empezar con esto, voy a empezar a grabar contenido, voy a volverme un jugador magistral de algo de lo que hacemos. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta de que de repente no hice nada. O empezó enero, después le eché ganas, como quien dice por ahí, después siguió febrero, como que le fui bajando un poquito el ritmo, llegó marzo y como que ya me olvidé de la inscripción del gimnasio, como que ya me olvidé de todo lo que había yo planeado, o simple y sencillamente no pasó absolutamente nada. Créanme que ese error nos pasa absolutamente a todos. A mí me pasó a su edad y nos pasa más seguido de lo que nos pudiera pasar. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Normalmente tenemos una idea y cuando tenemos esa idea nos sentimos motivados. La motivación es algo que es muy importante para nosotros como seres humanos, pero lo más importante y más allá de la motivación tiene que ver con la disciplina. La disciplina es justamente lo que va a marcar el progreso. Si nosotros vemos la cuestión de lo que son los aspectos en nuestra vida cotidiana, y pensamos, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento, pensamos, por ejemplo, en alguien que ha triunfado en la vida. Son personas que probablemente hay días que se despiertan y quieren romperla absolutamente todo. Se sienten súper motivados, pero probablemente va a haber días en los cuales se sienten cansados, igual que nosotros. Va a haber días en los cuales probablemente no tengan ganas de ir a entrenar. Va a haber días en los cuales no van a querer hacer tareas, no van a querer estudiar. Y a lo mejor va a contraponer con algunos de los proyectos que tienen, porque de seguro muchos de los proyectos que tienen no tienen nada que ver con la escuela o no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Están pensando a lo mejor en un emprendimiento. A mí me pasó, yo cuando estaba en la prepa, también fui de clase media-baja, tampoco estuve en la universidad ni en una preparatoria de paga, estuve en un CEBETIS, en el CEBETIS 13, y yo pensaba y tenía un montón de proyectos, pero me pasaba que de repente, no sé si les ha pasado, tienen la idea de hacer algo y de repente viene el final del semestre y hay que entregar trabajos, hay que entregar tareas, hay que entregar proyectos, y lo que pasa en ese momento es justamente que nos damos cuenta, y yo aprendí que debía tener un método. O sea, si no tenía yo un método para poder ordenarme y poder llevar a cabo lo que yo había planeado en un principio, definitivamente estaba yo fracasando. Ese, para mí, fue uno de los primeros errores que yo detecté a lo largo de mi carrera. O sea, pensar que el tener motivación en hacer las cosas, en echarle ganitas, como decimos, de alguna otra forma me iba a dar las herramientas para el día de mañana poder ver. Y yo veía un montón de charlas, en aquel momento estaba de moda Miguel Ángel Cornejo y estaban de moda un montón de gurúes, así como hoy en día hay muchos gurúes que venden humo por ahí. Había muchos gurúes en aquel momento y yo llegaba y escuchaba y leía y me ponía a leer mis libros y todo para sentirme motivado, pero me di cuenta que la motivación tarde que temprano se puede llegar a acabar. Lo que realmente necesitamos es construir un puente entre lo que queremos hacer, entre la idea y la realidad. Y muchas veces, más allá de lo que es justamente la parte de lo que es la motivación, tiene que ver con la disciplina. Ahora, la disciplina tampoco tiene que ser algo tortuoso, tiene que ser algo que nos duela o sentir. O sea, la disciplina tiene que ser justamente, la motivación es la chispa y la disciplina tiene que ser como ese motor que se tiene que mantener encendido. Me guste o no, tengo que hacerlo porque de alguna otra forma me veo motivado. Y si nosotros hacemos una remembranza, por ejemplo, pudiéramos pensar en esa fábula donde está, por ejemplo, la liebre compitiendo contra una tortuga. ¿Sí se acuerdan de esa fábula? ¿Sí la escucharon alguna vez? La liebre contra la tortuga. ¿Quién gana al final de esa carrera? ¿Y quién es más rápido? ¿Y por qué gana la tortuga? ¿No escucho? Porque es más constante, porque la liebre se confía. La liebre definitivamente es más rápida, es más audaz, pero pierde la disciplina. O sea, de repente vemos que ya se quedó descansado un momento, de repente vemos que... Y eso es lo que normalmente nos pasa.
Yo les traigo algunos errores, pero también les traigo algunas herramientas que me han servido y que me han funcionado en algún momento. Yo, por ejemplo, también, como vieron, soy profesor de universidad, he dado clases en secundaria, he dado clases en preparatoria, y algo que me ha funcionado es una regla del 2 por 15. O sea, no es un examen de matemáticas tampoco, ni mucho menos. Pero la idea es estudiar algo concentrado, enfocado durante 15 minutos y después aplicarlo durante 15 minutos. Si tengo un problema, tengo algo que no puedo entender, porque de verdad, o sea, uno podría pensar, no, pues es el profe, debe saberlo absolutamente todo. No, mis niños, no lo sabemos absolutamente todo, siempre salen teorías, siempre salen cosas nuevas. Y entonces, en lo personal, yo desarrollé una regla que le llamo 2 por 15. O sea, 15 minutos me aplico, 15 minutos desarrollo lo que es esa idea. Hago un boceto, hago algo. O sea, definitivamente el tema no nada más es pensar en hacer algo, sino hacerlo. Esa sería la primera regla y la primera herramienta que yo les quiero compartir el día de hoy. Después tenemos un problema. O en lo personal, yo he tenido un problema. De repente nos enamoramos solamente de la idea y no nos enamoramos del problema. Richard Branson, ¿se han escuchado hablar de Richard Branson, el creador de Virgin? Nos dice, no te enamores de la idea, enamórate del problema. Y enamorarte del problema tiene que ver justamente con la parte fundamental. O sea, de alguna u otra forma me tengo que enamorar del problema, porque si no me enamoro del problema y cómo puedo resolver ese problema, definitivamente me puede costar mucho trabajo. Y entonces aprendí algo súper importante, algo como lo que estamos haciendo el día de hoy, y no porque yo me considero un experto en lo que yo hago o un especialista, pero es algo fundamental. Mi consejo y mi herramienta es tener 10 conversaciones al menos durante 7 días, o sea, durante una semana, con gente que a lo mejor ya hizo ese proyecto que ustedes quieren. Poner una cafetería, ese proyecto que ustedes tienen en la mente, por ejemplo, de tener un emprendimiento, y preguntarle, acercarse con ellos. O sea, no publicar en internet, no comentarlo con el amigo que a lo mejor está igual o peor que nosotros, sino con alguien que ya es un empresario exitoso. Todos podemos tener un tío, todos podemos tener un amigo, todos podemos tener un familiar que ya hizo ese proyecto y que sabemos que es un punto de referencia. Yo para esto tengo un ejemplo también fundamental. Al igual que mi tocayo que expuso hace rato, yo también cuando compré mi primera casa, compramos mi primera casa de familia, teníamos la idea y fuimos a ver un montón de casas. Imagínense, su primera casa es una super ilusión para las personas que hayan ya tenido y vivido esa experiencia, comprar tu primera casa, el lugar donde vas a vivir. Vimos un montón de casas y de repente, ya cuando íbamos a tomar la decisión, hablé con un amigo que se ha dedicado toda la vida y dije, le voy a invitar a un café, se llama Jorge, le dije, le voy a invitar a un café a Jorge para ver, en este caso, se dedica mucho al tema de los bienes raíces, ¿qué consejo me puede dar? Cuando le platiqué dónde quería comprar mi casa, me dijo, no, mi hermano, vas a cometer el peor error de tu vida. Y le dije, ¿por qué? Y me respondió, porque si tú la compras en ese lugar, el crecimiento de Jalapa no va para ese lugar. El crecimiento de Jalapa viene para acá, las nuevas plazas comerciales vienen para este lado. Y me empezó a dar un montón de consejos y a decirme por qué definitivamente no debía comprar en aquella casa, en aquella zona. Y entonces, al final, me fui con mi esposa, platiqué y decidimos comprar una casa en un lugar mucho mejor. Esa casa tuvo una plusvalía en cerca de 10 años, 12 años más o menos, de casi el 300%. ¿Qué me costó? Invitarle un café a mi amigo Jorge. O sea, el precio de un café, y eso es lo que yo les recomiendo. De alguna otra forma, buscar, siempre va a haber expertos que quieran compartir con nosotros. A veces pensamos que no tienen tiempo, a veces pensamos que no van a querer, pero les aseguro que la mayor parte de las personas siempre están dispuestas a compartir su conocimiento con ustedes, sobre todo con los jóvenes. Después, hoy en día estamos plagados de tecnología, o sea, usos de inteligencia artificial, uso de aplicaciones, uso de 20,000 cosas. Eso pasaba, por ejemplo, en mi generación. Mi generación fueron de las primeras que empezaron a ocupar procesadores de texto, cuando se llamaban ChiWriter, procesadores de texto antes de que estuviera todo de modo Windows y demás. Todos los sistemas operativos que ocupábamos nosotros en aquel momento eran sistemas operativos totalmente manuales, teníamos que sabernos los comandos. Pero aprendíamos las cosas y no le poníamos propósito. O sea, es decir, ¿de qué me sirve aprender mucho? De nada. O sea, aprendo la tecnología, pero no sé en qué la voy a aplicar. Y eso, de alguna otra forma, va a generar un error. Hace poco, no sé si escucharon que por ahí hubo una persona del gobierno que dijo que en México se estaban fabricando naves espaciales para no sé qué rollo y demás y todo. Bueno,
Es como construir una nave espacial para cruzar la calle. O sea, definitivamente, si voy a aprender una tecnología bastante ávida, pues definitivamente tengo que saber en qué la voy a aplicar. Y yo aprendí a hacer algo llamado el filtro de las 13, ¿no? Así como existe el filtro de Platón cuando habla justamente de temas filosóficos y demás, de las cosas que le pueden interesar, que son chismes y demás, yo aquí empecé a pensar, si tengo un problema, si tengo un proyecto, ¿a quién le puede interesar o quiénes pueden ser mis clientes? Y créanme que al igual que a lo mejor algunos de ustedes, lo intenté y lo intenté mucho. De hecho, cuando hice mis primeros emprendimientos, o hicimos nuestros primeros emprendimientos de familia, fracasaron muchísimos de esos emprendimientos. Hasta que de repente nos empezamos a pensar qué es lo que realmente la gente necesita. Y empezamos a ver que en Jalapa empezaba a haber un problema con el tráfico y que en la actualidad hay más o menos 220,000 autos registrados aquí en Jalapa. ¿Sí sabían que más o menos hay 220,000 autos registrados en Jalapa? No sé si circulen todos los días o no, pero empezamos a pensar que definitivamente la gente que utiliza autos va a necesitar llantas, va a necesitar servicios automotrices, va a necesitar refacciones y entonces decidimos irnos hacia el tema de lo que serían los autos. Y ese fue nuestro primer filtro. ¿Quién lo necesita realmente? Después, el costo. ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos? Porque finalmente mi formación es una formación 100% administrativa. Yo no soy ingeniero, yo no conozco, ni siquiera tengo idea de hoy en día cómo funciona un motor de combustión interna, pero eso no me limita a poder contratar a un mecánico, a una persona, a un ingeniero que conozca de esta parte. Entonces, el tema es qué recursos vamos a quemar. Y por lo último, la consecuencia. ¿Qué pasa si no hago esto y qué pasa si sí lo hago? Yo, por ejemplo, cuando doy clases siempre les digo a mis alumnos, hay muchas formas de tomar decisiones, pero la más práctica y la más facilita es cuando ustedes toman una hoja de papel, le ponen una T y de un lado le ponen los pros y del otro lado le ponen los contras. Incluso hasta para una relación o para un viaje o cuando van a comprar algo, háganlo. Pongan en una como reglita T y pongan de un lado cuáles son los pros y del otro los contras. Háganlo si quieren en papel y eso les va a servir muchísimo. Por último, y el mensaje más importante que les traigo para esta plática es que de todo lo que hemos podido hablar y como pudieron haber visto a mi antecesor, o sea, las cosas no se deben de quedar en la idea. La perfección está sobrevalorada. Si estamos esperando el momento perfecto, si estamos esperando las condiciones perfectas, a tener el equipo más caro, a tener la mejor tecnología, a tener el iPhone última generación, al tener el micrófono Shure más potente y todo, vamos a estar muy equivocados. La perfección está sobrevalorada. No quiero decir que no hay que buscar la perfección, pero la idea de esta charla es hagamos las cosas, equivoquémonos, equivóquense. De verdad, muchas de las cosas que pueden ustedes obtener en esta vida, les aseguro que el día de mañana cuando lleguen a una edad como la que tengo yo el día de hoy, que son 50 años, se van a dar cuenta que gran parte de lo que ustedes llegan a obtener como éxitos lo van a deber a los fracasos que hayan tenido a lo largo de su vida. Y yo les pongo por aquí un ejercicio. Durante 7 días, 30 minutos, hagan una entrega real del proyecto que ustedes quieran, del proyecto que ustedes tengan. O sea, no tienen que ser expertos en cuestiones, por ejemplo, de administración, pueden buscar un amigo que sea experto en administración, un amigo que sea experto en matemáticas, un amigo que sea experto en lo que es la parte de ingeniería para el prototipo y de verdad, yo les digo, hagan las cosas. De alguna otra forma, la idea o las ideas pueden abrir muchas puertas, pero la disciplina es el camino para cruzar eso. Es el puente que van a tener ustedes entre lo que es que se quede esa idea en la cabeza a que ustedes saquen esa idea de ustedes y la logren y la concreten. Al principio no va a haber nada perfecto, de verdad, nos vamos a equivocar muchísimas veces. O sea, pensemos en los más grandes descubrimientos de este planeta, pensemos en todo lo mejor que tenemos hoy en día. Les aseguro que todos pasaron por un proceso de lo que fue fracasos o lo que fue intentar y no lograrlo. No se trata solamente de motivación, también se trata de disciplina. Chicos, el día que no se sientan
motivados para hacer las cosas, tengan en cuenta lo que es la disciplina y tengan en cuenta la consecuencia y que de alguna u otra forma el día de mañana ustedes lo que quieren es ser gente exitosa. ¿Y cómo logramos ser gente exitosa? No nada más estando motivados, porque la motivación puede durar unos cuantos días, unos cuantos minutos. Lo vamos a conseguir a través de la disciplina. Muchas gracias.